Bueno, ya sin perder más tiempo, ya somos un montón los que estamos participando de este Zoom. Les queremos dar las gracias por estar hoy acá todos reunidos en esto que nos convoca, que es una actividad articulada entre distintos ministerios con los municipios, así que bienvenido en el contexto de esta pandemia y focalizándonos con uno de los grupos más vulnerables, que son las personas mayores en instituciones de larga estadía. Así que este es el contexto de trabajo. Nosotros acá en la mesa estamos con la doctora Patricia Estrella, que es jefa del Departamento de Epidemiología, Martiniano, ¿cómo es tu apellido? Marceliano Hernández, que es mitad y mitad de salud y de desarrollo. Claudia Lorza, que es la jefa del Departamento de Vigilancia de Epidemiología. Después tenemos a Silvia González, que es directora de Adultos Mayores. Directora de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, y mi nombre es Ana Bertone, que estoy en la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. Acá estamos todos y además están, pero también no lo ven en esta mesa, pero sí están en el panel, que es el doctor Juan Barbero, que trabaja en conjunto con el doctor Ariel Palladini, con la Dirección de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia. Todos estamos trabajando de manera articulada para, disminuir el riesgo de las personas adultos mayores que viven en residencias, y desde el inicio de la pandemia a la fecha se ha venido trabajando en muchas instancias, como ha sido esta pandemia tan dinámica, modificando estrategias, tratando de prevenir la enfermedad o de asistirla cuando ocurrió lo más prontamente posible, siendo esto muy difícil. La verdad que uno de los más grandes desafíos es sostener o prevenir la enfermedad en los adultos mayores en residencias. Así que después de este largo camino, en una reunión entre los ministros y el referente de asuntos municipales del gobierno de la provincia, se convocó a todos los intendentes que tienen residencias de adultos mayores para seleccionar una persona de cada uno de esos municipios que fuese referente en cuanto a las residencias, para trabajar de manera articulada con estos dos ministerios, básicamente, que son el de salud y el de desarrollo social. Así que con todo esto, ustedes fueron convocados a través de sus intendentes, y nosotros desde acá nos hemos reunido para tratar de brindarles un trabajo articulado para que tengan como una referencia cierta, digamos, y fuerte, porque en todo este tiempo hubo que ir modificando situaciones. Así que la idea es que trabajemos todos coordinadamente, articuladamente y de la misma manera. No sé ahora si querés decir algo, Silvia. Dale. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Como decía recién Ana, este es un trabajo que hemos elaborado algunas herramientas para que ustedes tengan, así que les pedimos que tengan paciencia, ahora se las vamos a ir mostrando, pero paso a paso cada una tiene de la mano una explicación y por qué están ustedes ahí, porque justamente son, como decía Ana, los referentes de los municipios que sus intendentes e intendentas han elegido para estar hoy acá y para empezar un camino de poder acompañar a las residencias y poder acompañar a las personas mayores que están en las residencias en el cumplimiento de los protocolos de COVID, y conjuntamente con nosotros, por supuesto, acompañándolos a ustedes en el territorio, ¿no? Porque ustedes son los que están mucho más cerca que nosotros ahí en cada una de las localidades que vemos, que son bastante los que están conectados ahí, y la verdad que agradecemos mucho que estén presentes. Una de las cuestiones fundamentales que empezamos a trabajar, y en realidad es un trabajo muy dinámico, vamos elaborando protocolos a medida que las situaciones cambian, pero necesitamos, y es un trabajo conjunto entre los municipios y la provincia, ya sea Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Salud, todos como gobierno, poderle hacer frente a esta pandemia, y sobre todo en el caso de las residencias, a las personas que están en esa residencia, ya sean empleados o personas mayores.
A eso es lo que vamos a apuntar, a que ustedes puedan tener las herramientas para esto, para poder empezar a trabajar coordinadamente y que ustedes realmente sean los actores en cada una de sus localidades frente a estas residencias, que no sé si todos las conocen o no, pero a partir de ahora vamos a estar todos trabajando en eso. En eso se ha elaborado, específicamente se ha elaborado desde la Dirección de Epidemiología, un protocolo muy sencillo para que ustedes puedan comprender qué es lo que queremos que se cumplan dentro de las residencias, de qué manera queremos que ustedes estén presentes en esas residencias y de qué manera nos van a ir informando a nosotros qué es lo que ustedes están viendo en el territorio, ¿sí? Esto es fundamental porque van a ser los ojos nuestros dentro de esas residencias, más allá de las fiscalizaciones y la intervención que tengamos desde los centros de salud locales o desde la Dirección de Adultos Mayores. Así que para eso están hoy acá. Después el doctor Barbero va a mostrarles una aula virtual donde van a poder hacer una capacitación que realmente tiene un montón de material riquísimo para que ustedes puedan hacerla. También para replicarlo a otras personas porque tiene que ver con medidas preventivas. Pero específicamente hoy nos convocamos para empezar a trabajar juntos. Esa es la idea, empezar a trabajar en conjunto con cada uno de los municipios en este pedido y en esta preocupación del señor gobernador y de nuestros ministros de poder seguir sosteniendo el nivel epidemiológico que está hoy y, por supuesto, ya con una población vacunada en las residencias, también nos daba mucha más tranquilidad, pero no tenemos que dejar de sostener los cuidados y las medidas que garantizan que las personas estén mejor en estos espacios que son muy particulares, que son grandes familias en donde el aislamiento a veces es difícil y las medidas para cumplir a veces se relajan un poquito, así que ahí vamos a estar acompañándolos para que ustedes nos ayuden en eso. ¿Está bien? En principio por ahí tenemos como para comentarles un panorama de cuál es la situación epidemiológica de nuestra provincia que ha venido atravesando desde que se inició. Justo ayer hizo un año de la pandemia en la Argentina. El 3 de marzo fue donde se notificó el primer caso. Y en el transcurso de todos estos meses ocurrieron muchísimas cosas. La enfermedad se fue conociendo cada vez un poquito más, hubo más métodos diagnósticos, llegamos a tener, como decía Silvia, una vacuna. O sea, han ocurrido un montón de cosas y un poco podemos resumirlo con Clau en la sala de situación, que lo hacemos sucintamente. Esto todas las semanas lo se viene trabajando. La idea de una sala de situación es recoger los datos. Ahí va a compartir pantalla Claudia, así empezamos. La idea de tener una sala de situación es toda la información que nosotros tenemos, que va a ser parte también esta herramienta que hablaba Silvia, que ustedes van a tener para cuando vayan a las residencias. También puede generar datos y esos datos van a generar, van a ser la información para la acción. Uno con eso sabe qué es lo que está pasando e implementa la política más adecuada de acuerdo a la situación que ocurre, ¿sí? Así que por eso para nosotros, para todos, digamos, es fundamental analizar qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los lugares. Tenemos que tener una continuidad, un monitoreo de las situaciones para ir adaptando las políticas más adecuadas a la situación. Así que por eso es que nos parece fundamental que conozcamos cómo está nuestra provincia parada, para que ustedes después puedan pensar en cada una de las localidades qué es lo que está ocurriendo. En función de lo que ocurre en la localidad va a ocurrir en la residencia, en la escuela, en todos lados. Si tenemos muchos casos en una localidad, es probable que entre a la residencia o que tenga un mayor riesgo esa residencia, por supuesto, porque hay gente que entra y sale de la residencia, y si no mantiene los cuidados que se deben, que están demostrados que disminuyen en la posibilidad de contagio, obviamente vamos a tener un brote ahí, ¿sí? Así que presentamos la sala. Si ustedes quieren después, o si tienen preguntas, nos pueden ir anotando por el chat, por ejemplo, y después vamos contestando. Bueno, o si no, después abrimos para preguntas. Bueno, desde la Dirección de Epidemiología semanalmente actualizamos la sala de situación, que es el lugar donde resumimos la información con la que contamos, ¿no es cierto? Pueden existir un montón de fuentes de información. Nosotros lo que mostramos acá
es la que tenemos más a mano, porque es nuestra, digamos, proviene del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, donde aportan todos los establecimientos de salud, los laboratorios, los profesionales de la salud, que notifican en este caso casos de COVID, tanto casos sospechosos como casos confirmados. Seguramente van a escuchar nombres muy técnicos, pero bueno, creo que a esta altura, a un año de la pandemia, estamos todos un poco acostumbrados. Entonces, hacemos cortes semanales de esta fuente de información que aportan todas estas personas de la provincia. Este es el corte que hicimos el día 2 de marzo para mostrar entonces esta sala. Bueno, esto es globalmente lo que está sucediendo en la provincia de La Pampa, donde desde el comienzo de la pandemia y hasta el día 2 de marzo se notificaron casi 62.000 casos de COVID, entre los cuales 18.548 fueron confirmados para la enfermedad, 40.728 fueron descartados por pruebas de laboratorio y 1.529 todavía se encuentran en estudio en estos mismos laboratorios. Con estos números nosotros podemos determinar que la incidencia acumulada de la provincia de La Pampa es de 5.226 casos cada 100.000 habitantes, lo que nos daría entonces el número de 18.548 dentro de los 358.000 habitantes de la provincia. Pero también hacemos cálculos de acuerdo a lo que sucede en los últimos 14 días. En este caso se toman los últimos 14 días porque este es el periodo máximo de incubación del virus. Estos son indicadores que se usan internacionalmente y nos da una idea lo que ocurre dentro de los últimos 14 días de la actividad del virus en forma más actualizada, ¿no? Lo que está ocurriendo en el último tiempo. Entonces, dentro de los últimos 14 días, la provincia notificó 3.565 casos, de los cuales 940 resultaron confirmados para COVID-19, con una incidencia de 262.3 cada 100.000 habitantes. En estas curvas, que se llaman curvas epidémicas, lo que hacemos los epidemiólogos es mostrar en una línea de tiempo, por fecha de inicio de síntomas de los casos, la ocurrencia de estos casos. La curva de abajo es la curva que resume la actividad de la pandemia desde casi el comienzo de la pandemia. Hicimos un corte porque era muy largo, ¿no? Son 365 días que están graficados en el eje de las X, pero ahí se ve muy bien cuándo fue la mayor ocurrencia o mayor circulación del virus en la provincia, que ocurrió alrededor de diciembre y enero. Las dos columnas rojas indican los días donde hubo mayor notificación de casos, llegando casi a los 300 casos diarios, y luego hay un extracto, que ustedes ven que hay un círculo recortado que se presenta más arriba de lo que está ocurriendo este último tiempo, donde la ocurrencia de casos sigue en forma constante y casi como si fuera algo endémico, ¿no es cierto? Algo que ya está incorporado dentro de nuestra morbilidad. Pero no hay ningún pico que esté alertando. Esto va en consonancia con lo que está sucediendo en otros lugares de Argentina. Y es el resumen, digamos, de toda la actividad de control que se realice, más seguramente algunas otras variables que no podemos controlar, como por ejemplo el clima, que hace que la gente pueda vivir más al aire libre y por lo tanto la transmisión sea mucho más difícil, ¿no? Como toda patología, esta también es multifactorial
y por lo tanto esta endemicidad que se muestra últimamente podría ser consecuencia de varios factores. Bueno, puntualmente nos vamos metiendo, afinando cada vez más la puntería y mostrando datos cada vez más particularizados, ¿no? Ahora mostramos datos de la provincia por departamento. En el mapa de la izquierda mostramos la incidencia acumulada de los casos por departamento desde que comenzó la pandemia. Y ustedes saben que las tasas se calculan poniendo en relación los casos que están ocurriendo, los casos confirmados por departamento, en relación con la población de cada uno de esos departamentos. Las tasas siempre nos dan una mejor idea del comportamiento de cualquier patología, ¿no? No es lo mismo hablar de frecuencia, de contar con los dedos los casos, ya que al relacionarlo con la población nos dice realmente cuáles son los lugares que han estado expuestos a mayor riesgo y dónde ha tenido mayor actividad el virus. Y contrariamente de lo que uno piensa muchas veces, donde vemos que hay muchos casos en Santa Rosa o en Pico, lo que muestra el mapa de la izquierda es que los departamentos que han tenido mayor tasa de incidencia desde el comienzo de la pandemia son los departamentos de Utracán y Puelén. Seguramente que están traccionados por dos localidades cabeceras de los departamentos y mayoritarias en población, que son 25 de Mayo y General Hacha. Obviamente los departamentos que están en rojo, ¿no es cierto?, también indican que son los que tienen las tasas que siguen, ¿no? Y dentro de esos departamentos está, por ejemplo, Maracó y Capital, que tienen las poblaciones más numerosas de la provincia. Y en el mapa de la derecha mostramos también tasas de incidencia, pero de los últimos 14 días, que nos da una idea de lo que está sucediendo en este momento en la provincia. Y en este momento lo que estamos viendo es que el departamento Capital es quien tiene la tasa más elevada de notificación, seguida del departamento Utracán, que sigue, digamos, en esta persistencia, y el departamento, ese otro de arriba, Maracó. Ese es Maracó, sí, ese es el departamento Maracó. Y después hay otros 3 departamentos donde hay otro tercer nivel de tasas que, bueno, también es lo que hoy más temprano decía Ana. El análisis de estas situaciones nos permiten poder priorizar los lugares donde vamos a hacer ciertas acciones y qué acciones vamos a implementar. Bueno, y esta por ahí es un poco más complicada de entender, es la comparación de las tasas de los últimos 14 días entre de los departamentos de la provincia. Son los 14 días, los últimos 14 días y los otros últimos 14 días, o sea, 28 días para atrás. Nosotros lo usamos para ver cómo aumentan o disminuyen, digamos, las notificaciones en cada uno de los departamentos e ir en el tiempo tomándole la temperatura, digámosle, al problema. Lo que se ve es lo que se vio en el mapa anterior, digamos que los departamentos Maracó, Utracán, son Utracán sobre todo los que más aumento evidencian de 14 días para atrás a los otros 14 días. Bueno, y adentrándonos un poco en la caracterización de las personas que están afectadas por la pandemia, nosotros siempre hacemos una descripción de los casos. Ustedes van a ver ahí el gráfico de arriba a la izquierda es una pirámide, la pirámide de los casos confirmados por sexo y por grupo de edad. Tomamos grupos de edades decenales
Las barras que están en colorado es el sexo femenino y las barras en azules es el sexo masculino. Esto ustedes van a ver ahí, se toma como porcentaje de casos. La mayor proporción de casos se ven en los grupos de edades más jóvenes, entre los 20 y 59 años. Y esto no es una casualidad, es lo mismo que vemos abajo, vieron en las barras de abajo, es una distribución de los casos por semana epidemiológica. La semana epidemiológica es como en epidemiología medimos el tiempo, comienza los sábados y termina los domingos, y nos sirvió para ir viendo cómo iba cambiando también el perfil, digamos, de notificaciones en los grupos de edad, donde los jóvenes últimamente han sido más preponderantemente los mayores casos notificados. Y por último, en el gráfico de barras de arriba a la derecha, lo que mostramos son los casos confirmados por grupo de edad total, y en puntos van a ver las tasas específicas por edad. ¿Por qué? Porque las barras azules nos dice la frecuencia, y si yo me quedo con la frecuencia, voy a decir, pero mira, los mayores de 70 años, la verdad que en cantidad no tienen una gran representación dentro del total de casos confirmados, no serían de importancia, y es todo lo contrario, porque cuando calculo la tasa, volviendo a relacionar los casos confirmados con la población específica de cada grupo etario, veo que el mayor impacto de esta pandemia se produce justamente en los grupos de mayor edades, que son los que tienen tasas específicas más elevadas. Y eso es, cuando hablamos de vulnerabilidad, es eso. Es con poca cantidad de casos, igualmente tienen como que pueden tener la mayor morbilidad o mortalidad en ese grupo de personas. O sea, la frecuencia, o sea, la cantidad de casos es mayor en gente joven, pero la gente más grande se enferma menos porque por ahí son menos cantidad, se cuidan más, pero tenemos ahí donde encontramos la mayor morbilidad y mortalidad. Por eso cuando hablamos de vulnerabilidad, ahí lo objetivamos claramente, y estos son datos de nuestra provincia. No es que a nosotros también nos pasa como a todo el mundo. Como en todos lados. Bueno, un poco sí, lo que dice Ana, esto es, digámoslo, cuando hacemos la caracterización de nuestros fallecidos, lo que vemos es que, bueno, nuestra tasa de letalidad es de 1.5%. Nosotros siempre hacemos comparaciones, ¿no?, con el resto del país. Ustedes ven que en lo que respecta tanto a tasa de letalidad como de mortalidad, La Pampa tiene valores mucho más bajos que el promedio país, que en el gráfico de abajo las barras muestran por semana epidemiológica la cantidad de fallecidos que hubo en la provincia desde que comenzó la pandemia. Lo que vemos que la barra más larga, que es cuando hubo una mayor ocurrencia de fallecimientos, es la primera semana de este año, de 2021, que concuerda con los periodos de mayor cantidad de confirmación de casos, cuando la pandemia en la provincia realmente estaba en una gran, digamos, circulación. Tenemos también que los fallecidos en los últimos 14 días suman 21 en la provincia, y hacemos cálculos para ver obviamente cuáles son los grupos de mayor riesgo, ¿no es cierto? No lo pusimos acá, está en la diapo que viene. Al momento del corte de la información, en la provincia se cuentan 283 fallecimientos. De esos 83 fallecidos, el 90% son mayores de 60 años y el 40% son mayores de 80 años. Ahí queda muy claramente especificado dónde está la gravedad y dónde, digamos, el grupo más afectado en cuanto a lo que es la mortalidad. Que es lo mismo que ocurre en el resto de Argentina y, digamos, internacionalmente. No es que nos estamos corriendo de
del problema que somos distintos. Y con estos datos que vos presentás, nosotros analizando la situación, decimos a qué grupo vamos a vacunar, cuáles vamos a priorizar, miramos la información y se deciden las conductas también, ¿cierto? Para esto sirve. Y bueno, en cuanto siguiendo con los fallecidos, lo que representamos en la tabla de arriba, por grupo de edad siempre, son en la columna azul, las de barras azules, son los casos confirmados, que ya lo habíamos visto, pero esto es para verlo más gráficamente. Es la frecuencia de casos confirmados por grupo de edad desde el comienzo de la pandemia. Se ve que los grupos más jóvenes son los más afectados en cuanto a lo que es cantidad de casos. Pero cuando vemos los fallecidos, que son las columnas rojas, que están en la columna de al lado, se ve gráficamente que los grupos más afectados son los mayores de 60 años, con una letalidad en el grupo de 80 y 90 años y más, que va del 20 al 30%. O sea que 30 de 100 enfermos se mueren, ¿no? Entre los 80 y 90 años. ¿Se entiende? Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también en estos grupos de edades son las enfermedades subyacentes o comorbilidades. También registramos en este sistema este tipo de enfermedades, y en cuanto a los fallecidos, vemos que las comorbilidades que son más frecuentes de encontrar son la hipertensión arterial, luego la diabetes y la obesidad. Todos los fallecidos hasta el momento tienen algún tipo de comorbilidad, un poco por la edad y otro poco porque, bueno, es el blanco de este virus son las personas con factores de riesgo. Esto nos da la pauta de que la gravedad y la mortalidad por esta enfermedad aumenta con la edad, ¿no? Bueno, todo esto que presentamos y además otras cuestiones que no podemos analizar porque no se encuentran en esta base de datos, como por ejemplo cuestiones conductuales, hacen que nosotros prioricemos a las personas mayores como personas de mayor riesgo de enfermar gravemente y de morir por esta nueva enfermedad que es la COVID-19. Enfermarse gravemente significa que la persona necesite hospitalización, cuidados intensivos, asistencia respiratoria mecánica e incluso la muerte. Sabemos que eso, además de, digamos, obviamente pensar en las personas, también va en detrimento del sistema de salud, las camas ocupadas, el recurso, digamos, que es finito y que hay que dar respuesta a todo, los equipos de salud trabajando justamente para tratar de delimitar este problema, y en cuanto a lo que son las personas mayores que residen en estas instituciones, las instituciones a veces pueden ser, y por eso es que trabajamos siempre bajo protocolos, ambientes donde se favorezca justamente la transmisión de esta enfermedad, la persistencia de estas personas en ambientes cerrados, personas que son inmóviles, que no pueden abastecerse por sí mismas, personas que todo el tiempo deben estar cuidados por otras personas, que además tienen su vida propia y que entran y salen de estas instituciones, incluyendo, digamos, un mayor riesgo de transmisión a las personas que están adentro de la institución, hace que pongamos especial atención entonces en este grupo de edad. Y por último, que bueno, esto a lo mejor después cuando hablemos del protocolo se entiende un poco más, pero dentro del punto 5 del protocolo que escribimos, incluimos un trabajo que se vino haciendo durante todo 2020 y lo que va de 2021, que es el testeo sistemático de los trabajadores de los geriátricos y de los mismos residentes. Ha tenido variaciones en el tiempo y de esto seguro
puede hablar mejor Ariel, que es el que más ha estado, digamos, trabajando en campo, en terreno con este tema, pero también el SNBS sirve de fuente de datos para poder saber qué es lo que hicimos y cómo nos fue con este trabajo. Entonces, durante lo que fue de 2020 y 2021, y que está registrado, por eso insistimos siempre tanto que esto es una actividad, todas estas actividades son coordinadas y demandan, digamos, de la comunicación constante entre distintos sectores. Lo que está obviamente consignado en el sistema, cargado en el sistema, es lo que podemos rescatar. Y seguramente hay algún tipo de subnotificación dentro de lo que voy a mostrar ahora, pero de todas formas es un buen dato el que ustedes van a ver. Hasta el momento entonces se testearon residentes y trabajadores de 53 instituciones de 17 localidades de La Pampa. Todas en este contexto del testeo sistemático. El objetivo del testeo es detectar tempranamente casos y brotes, y ya van a ver, de acuerdo al protocolo, que un caso de COVID positivo en la residencia, ya sea tanto en trabajadores como en residentes, constituye un brote. Por lo tanto, luego de detectar estos casos, hemos tenido que tratar esta institución en brote y tratar de, obviamente, controlarlo. Entonces se detectaron de esta forma 23 instituciones en situación de brote, los cuales fueron controlados con distinto tipo de estrategias. En más de una oportunidad se testeó cada una de las instituciones, lo que arroja un total de muestras procesadas de 1.300, alrededor de 1.300, de las cuales 144 personas fueron positivas. Y de estos 144, 14 fueron fallecidos, todos residentes. Mostramos también en tablas por localidad que a lo mejor esto les puede resultar, digamos, útil e interesante para luego la gestión que van a hacer desde los municipios en cuanto al monitoreo de las instituciones. Pero bueno, mostramos por localidad, por institución, cuántos casos confirmados. Ustedes ven que hay instituciones que nunca han tenido casos positivos. Esto nos permite también, les va a permitir a la hora de monitorear, hacer una priorización, digamos, de los lugares, ¿no? ¿Dónde voy a monitorear primero? Donde tengo casos. ¿Dónde estuvieron los fallecidos? Y el total de muestras que se procesaron en cada lugar. Los brotes fueron desde un caso detectado hasta, por ejemplo, 33 casos en Guatraché, en uno de los acá, en el Hogar Solidaridad de Guatraché. Obviamente, cuanto más casos detectamos en el testeo inicial, significa que estamos llegando tarde al brote, que hay una baja alerta en la institución para captar a las personas enfermas, ya sea tanto residentes como trabajadores. Esto también tenemos que hablarlo. El alerta debe ser constante para poder detectar en forma temprana el caso sospechoso y poder aislarlo y no fomentar la transmisión, digamos, de la enfermedad dentro de la institución. Bueno, podemos decir un montón de cosas de acá de la tabla, pero a lo mejor después de ver el protocolo se puede analizar un poco mejor y bueno, queda disponible esto, ¿no? Sí, se va a pasar. Esto se actualiza semanalmente, o sea que no es algo estático, digamos, en la medida que se va progresando en el trabajo, estos números también van cambiando. No sé, Ariel, si vos querés, seguro que tenés más cosas para decir al respecto de esto o pasamos. Me quedé en los últimos datos. Remarcar esto último que dijiste, de que en primera instancia reconocer el trabajo de aquellas residencias que no tuvieron casos, y la conclusión última, ¿no? Ingresar el virus a una residencia puede ingresar en cualquier momento porque sus cuidadores
no tienen imposibilitado la socialización. Sí, lo que es fácil concluir es que aquellos lugares donde tuvieron un brote y cuanto más personas estuvieron contagiados, es evidente que no había uso de los equipos de protección personal ni había medidas de prevención. Bueno. Entonces salgo de compartir pantalla, que a ver, no sé. No, querés que vaya allá. Sí, que no sé. No me sale arriba ni abajo. Ahí está. Ahora querés poner el protocolo, que yo no puedo ver el chat. Ah, acá. Ya está, para ahí. Y el chat está acá. Ahora lo abro. Hay dos. Buen día, buenísimo. Bueno, sigan hablando y yo voy viendo preguntas y... Pero no hay consultas en el chat. Bueno, Podemos compartir la guía. el protocolo, bueno. Ahora vamos a compartir un protocolo que es el que ustedes tienen que prestar mucha mayor atención. Después se los vamos a compartir en el grupo de WhatsApp que tenemos, porque ahí estamos viendo que algunas localidades tienen alguna cuestión técnica y bueno, vamos a seguir conectados a través de WhatsApp, que es lo que todos generalmente tenemos mucho más acceso y a cualquier horario, ¿no? Entonces después vamos a poder pasar la presentación está también en un formato PDF para que ustedes la puedan ver y la puedan, acuérdense que son datos semanales y que se van actualizando. Y bueno, y por supuesto esta guía que ahora les vamos a compartir, que es un protocolo, yo les sigo diciendo guía, pero es un protocolo ya establecido y que seguramente vamos a ir ajustando. Es el que ustedes tienen que tener muy bien identificado y estudiado y analizado y sobre el cual nos pueden preguntar constantemente para poder ir a la residencia y saber qué es lo que tienen que mirar en esa residencia y qué es lo que tienen, cómo tienen que también trabajar en razón de esto, ¿no? Aparte, me parece que es sumamente rico porque nos sirve para reforzar todo lo que tanto escuchamos, pero que sin embargo a la hora de cuidarse, ¿no? Seguimos teniendo algunos déficits y bueno, acá estamos. Si Bueno, no sé por qué esto queda gris así. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no salí y volví a entrar capaz. No, pero igual lo vas pasando así, Claudia. Sí, o sea, pasarlo lo tengo que pasar así. El tema es que queda esto gris ahí arriba y que no sé por qué queda eso gris. Pero después, bueno, queda Clau, chiquitito. habilita la edición. Fíjate, habilitar la edición y por ahí te No, ahí permite. viene justo Facu. Pero no tiene. Ah, no sé, por eso. Donde tiene la crucecita arriba, a la derecha. Sí, pero... ¿Dónde está el archivo? Ah, que allá te dice. No, pero lo vas a cerrar. No. No, ahí se cerrás cierra, en la pero notificación. cierra. Ahí está. No, ya está bien, Facu. Ahí está. Lo vamos a ver hacer. Qué suerte que tengo mis lentes de contacto, que veo bien de lejos. Está feliz. Que es un tema, uno va haciendo así. Bueno, no sé, ¿quieren hablar ustedes sobre el protocolo? Sí, arrancamos con por qué son personas de riesgo, esto es un poco lo que hemos dicho. Ustedes van a ver ahí en el protocolo desde que empieza, bueno, esto de por qué las personas son un grupo de riesgo, ¿no? En esto de que la mayor, no son los que mayor contagio tienen, pero sí sabemos que cuando se contagian son una de las personas que peor la pasan y también las personas que fallecen, digamos, una institucionalización en una persona mayor en un centro de salud, con todo lo que eso acarrea, hace que obviamente la persona mayor no solo la pase muy mal, sino también que hay condiciones que tienen que ver con la fragilidad y que hacen que después la recuperación sea inclusive mucho más lenta. Entonces, tanto en una residencia como en sus propias comunidades, tratar de sostener, obviamente, los cuidados en toda la población, pero sobre todo con las personas mayores que han venido sosteniendo los cuidados y que realmente han tratado de mantenerse en su casa y de no contactarse con los otros. Me parece que
Los niños, niñas, los jóvenes, los adultos, tenemos que ayudarles a sostener y a mantenerse cuidados porque la vacuna es una herramienta más, pero esta pandemia tenemos que mantenerla lo más lejos posible, sobre todo de las personas mayores que sabemos que son los que peor la pasan y realmente los que fallecen, no solo en nuestra provincia, en el país y en todos los países que han tenido esta pandemia, en todo el mundo, ¿no? Acá lo que pueden ver es, bueno, la edad, porque es un factor de riesgo, ¿no? Esto de las comorbilidades, de tener enfermedades que algunas son típicas de la vejez, como la hipertensión arterial, la diabetes, son enfermedades crónicas. Sabemos que hay una transición epidemiológica de hace muchísimos años atrás ahora, en donde las personas conviven con estas enfermedades durante muchos años, pero también hay otros indicadores que hacen que al momento de recibir medicación o tratamiento, como la polifarmacia o la sobremedicación o la cantidad de medicación que toman las personas mayores, no ayuda demasiado a que se pueda recuperar. Sin embargo, sigue siendo una tasa de mortalidad baja con respecto al resto del país en las personas mayores de 60, por lo que yo puedo ver acá. Esto del entorno cerrado, digo, van a ingresar a entornos cerrados, van a entrar a una casa enorme en donde van a convivir personas en distintos dormitorios, van a compartir baños, van a compartir espacios comunes, donde la ropa se lava toda junta, donde los empleados tienen que tener mucho cuidado en cómo se manejan, y en esto van a ver a lo largo de la guía también hay una parte en donde ustedes tienen que mirar no solo cómo tienen que cuidarse las personas mayores y los empleados, digo, mucamas, cocineras, cocineros, los cuidadores, el profe de educación física que viene a hacer una actividad, el peluquero que entra a hacer una actividad, las visitas que también vamos a hablar en esta guía, entonces presten mucha atención porque eso ya está protocolizado por decreto, pero además es importante que tengamos en cuenta que las personas mayores cuando están adentro de una residencia son cuidadas las 24 horas. Y en esas 24 horas el personal que está a cargo del cuidado de estas personas mayores en algún momento se relaja frente a estos cuidados, entonces hay que estar muy estratégicamente mirando y acompañándolos en que no pierdan los cuidados que se necesitan en la atención con el adulto mayor, que se lo ayuda a bañar, que se le entrega la comida, que se lo ayuda a vestir, porque es el contacto directo, ¿no? Nosotros nos saludamos con el puño. Ustedes piensen que a las personas mayores se los ayuda a levantarse desde abajo de las axilas, ¿no? Se le pone una silla de rueda, todo está en contacto permanente. Entonces, los empleados, los cuidadores, los asistentes tienen que estar descansados y muy lúcidos para poder seguir manteniendo los cuidados, ¿no? Acá hay algunas recomendaciones para disminuir la exposición del riesgo de los residentes y los trabajadores en la institución. Obviamente un plan de acción, cada institución es absolutamente diferente, no solo en una localidad, sino en toda la provincia. Ustedes saben que las visitas a las instituciones están permitidas, pero están protocolizadas. Y que cuando ha habido, como contaban recién acá los compañeros y las compañeras, un brote en una localidad, lo primero que hacemos es decirle a esa residencia, esta semana o por 15 días mantener las visitas por otro medio electrónico para evitar, obviamente, la exposición y que ingrese a la residencia, que como decía Ariel recién, termina siendo una situación muy desgastante porque hisopara a las personas mayores adentro de una residencia, todo lo que implica el ingreso, el aislamiento, es sumamente traumático para ellos y obviamente preocupante para los familiares que están afuera, ¿no? Bueno, esto de que la residencia tiene que contar con un espacio exclusivo, cuando ustedes vayan a las residencias, que van a ingresar con sus equipos de protección, van a ingresar con esta guía que les vamos a pasar ahora por WhatsApp para que la puedan imprimir, para que la puedan tener y la puedan consultar, y una herramienta que es como una planilla como de control, un checklist, me dice acá Ana. Como un checklist para tener en cuenta, claro, todo lo que... Yo como que estoy castellanizada, no le meto mucho al inglés porque al hablar con las personas mayores como que traduzco todas las palabras. La cuestión es que ustedes van a poder tener una planilla en donde van a poder ir anotando esto y una guía en donde yo ahí veía gente de Quemú, de Trenel, de Victorica, está la gente de Jacinto Arauz, de San Martín. Fíjense la variedad de lugares, de situaciones que han sucedido en estos lugares y de residencias también. Hay residencias que son muy grandes y residencias que son muy chicas. A todas hay que ir y con todas hay que hacer un acompañamiento semanal
para poder ver cómo están funcionando y bueno, si los fines de semana podemos estar atentos, mucho mejor. En el tema de las visitas, esto de un espacio exclusivo para la materialización de las visitas, vieron que en algunas localidades pusieron cortinas en las galerías de los patios y las personas mayores se sientan de un lado y del otro lado el familiar. Pero lo que hay que remarcar muy bien es la ventilación frecuente, si el familiar ingresa, cómo tiene que desinfectarse, ¿no? Y esto de que nos cuesta tanto al adulto mayor no darle un abrazo, no entregarle alimentos cuando se llegan, mamá, papá, te traje la torta porque es tu cumpleaños, eso cuesta, parece que somos insensibles, pero realmente cuando la persona se contagia sabemos que se muere, entonces preferimos realmente que eso se evite, que se comparta esa torta y demás, pero con todos los cuidados que se tiene porque se van a encontrar con esto permanentemente. No asistir con síntomas, por eso es programada la visita, ¿no es cierto? Exactamente. La visita se programa y una de las preguntas al momento de programarla es justamente eso, si la visita tiene síntomas o estuvo en contacto con algún COVID positivo, o obviamente esa persona no va a recibir en ese momento la visita. Y desde ya las personas mayores no pueden salir de las residencias. En esto es fundamental que quede muy, muy claro. Las personas mayores no pueden salir de las residencias. Cuando se ha permitido, y acá lo miro a Marceliano porque es todo el tiempo nos preguntan lo mismo, es el cumpleaños, es el día de la madre, es el día del padre, es el día de los enamorados, el día que sea, las personas mayores no pueden salir. ¿Por qué? Porque no se puede hacer un control de cómo va a estar cuidado y cómo va a ingresar esa persona mayor desde afuera. Por supuesto que si tiene que ir a un centro de salud, y lo van a ver en el tema de los reingresos, de qué manera tienen que reingresar, pero que sea lo más limitado posible. O si tiene algún tratamiento especial, ustedes van a ver eso ahí. Bueno, esto de la ventilación, obviamente, un ambiente exclusivo para hacer las visitas, ¿no? La higiene respiratoria, esto que todos sabemos, ¿no? Toser y estornudar. Diría que aprovechen el aire medio. Claro, aprovechen la ventilación natural, aprovechen los patios, ¿no? Esto bastante lo marcamos. Y tal como decía Claudia recién, los propietarios son los que definen las estrategias de las visitas. Eso está muy claro en el protocolo. ¿Por qué? Porque en realidad el propietario sabe qué familiar o qué adulto mayor tiene más cantidad de familiar que lo va a ir a ver, y las visitas no están programadas para los fines de semana nada más, sino que lo ideal es que el adulto mayor pueda ver a su familiar una vez a la semana y que ese día sea el lunes, el martes, el miércoles, no necesariamente el sábado y el domingo, que justamente se van a aglomerar todos los familiares y dificulta que se higienice ese espacio después, que obviamente tiene que ser higienizado entre familiar y familiar, ¿no? Después disponer, bueno, de una mesa separadora, como ustedes saben, todos han recibido los flyers con la mampara, con el distanciamiento de los 2 metros, esto de que tengan el material gráfico, que se le explique al familiar cómo tiene que ingresar, que se tiene que lavar las manos, que se tiene que poner necesariamente el barbijo de la institución. Nosotros tratamos de que no se utilice de la misma manera el barbijo que se usa en la calle que en la institución, pero bueno, en lo posible que tenga el barbijo, que tenga la máscara, que ingrese tratando de que el adulto mayor se sienta cómodo. Se protocolizaron las visitas para que el adulto mayor no se le tenga que poner el barbijo, la máscara y demás. Entonces el que tiene que cuidarse y el que tiene que esforzarse es el familiar que lo va a ver. Por eso ahí dice, bueno, que el residente puede elegir un familiar o los miembros de su red de apoyos sociales, o lo hablan con el propietario para ver qué día lo quieren ver, si tiene 2 hijos o 3 hijos y quieren coordinar las visitas para que no sean todas juntas, porque si no, acordémonos que están dentro de una institución. Un familiar tiene que ser el portavoz, que esto los propietarios lo tienen bastante claro. Hay familias mucho más numerosas y conflictivas, pero igualmente los propietarios ya saben de qué se trata. Obviamente hay una valoración de cuál es la evolución clínica de cada adulto mayor, ¿no? Si un adulto mayor está con alguna sintomatología que no tiene que ver necesariamente dentro de esta pandemia, obviamente la visita no es lo más indicado, porque tiene de alguna manera una situación de vulnerabilidad desde lo físico e inclusive desde lo emocional mucho más intensa. Bueno, acá habla de posibilitar esto, de que se contacten por WhatsApp, de que se manden fotos y videos, que casi todas las residencias lo están haciendo. De hecho nos reenvían lo que hacen también a nosotros. Lo que nosotros vemos en esto
es que cuando se festeja un cumpleaños o se festeja algo adentro de la residencia, los cuidadores no están cumpliendo las medidas. Lo podemos ver en los videos, lo podemos ver en las fotos, entonces vamos remarcando justamente que parece que son parte de la institución. No, no son parte porque viven afuera de la institución, están en contacto con el afuera. Entonces los cuidados tienen que ser como una visita, los turnos consensuados de vía telefónica, ¿no? Los directores técnicos, ustedes saben que pueden ser médicos o no, y los propietarios son los que están a cargo de esto, son los que tienen que informar al centro de salud inmediatamente cualquier situación y son los que tienen que estar en contacto con la familia. Bueno, ahí habla de la cantidad de minutos que tienen que estar en las visitas, ¿no? Esto del cubre nariz, boca y mentón, deberán higienizarse las manos, esto de desinfectar los ambientes en donde ingresan, no pueden deambular las visitas, y esto es algo recontra cotidiano. A veces las visitas son como hasta familia de los otros residentes que no reciben familia. Bueno, no lo son en este momento, entonces no pueden deambular por los baños de la residencia, por la cocina para llevar algo. No, esa ayuda no es ayuda y lo que hace es generar mayor riesgo, ¿sí? Esto de evitar incorporar alimentos a la visita, si quieren llevar algo que lo hagan no en el momento de la visita, a través de otro espacio, y así la propietaria o el propietario puede mirar bien de qué manera puede evitar, ¿no?, que eso esté bien desinfectado. Bueno, obviamente lo de las pulseras y no compartir utensilios como mates ni hablar. Pueden tomar mate, cada uno con su mate, y el visitante se traerá su mate y el adulto mayor tiene su mate adentro de la institución. No se le prohíbe tomar mate. Lo que no se puede compartir el mate, ni con 2 bombillas, ni con 3 bombillas, ni... No, todas estas variantes que vinieron después, digo, claro, porque no, es inclusive ni tocarlo al mate, lo toca solo el adulto mayor, ¿sí? El termo, a veces comparten el termo y es lo mismo, se están pasando el termo de una mano a la otra, es como darnos la mano, ¿no? Es lo mismo, entonces a veces uno cree que está bien y no está bien. La mampara esta, si es Sí, puede sí, mantener la pero a veces en el distancia. aire libre, Sí. nosotros lo miramos en los videos y nos quedamos así como atónitos. Por ahí la gente preguntemos a Ariel si Juan quieren aportar algo de Dale, a ver, sí. Ahora que terminando con los de las visitas, por ahí. Ariel, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Pido disculpas, me quedé sin conexión hace un rato. Retomo un poco y aprovecho la orientación que viene dando Silvia en la charla. A mí me gustaría redondear algunas cositas que por ahí nos fuimos dando en la charla. Fundamentalmente que las personas que hoy están acá en este Zoom no están por elección, es una obligación, digamos, las personas que están ahí. Estoy viendo mucha gente que nos hemos visto durante los brotes que corresponden a cada una de las municipalidades. Y fundamentalmente algo que hablábamos durante los brotes, esto no es una colaboración, acá nadie está colaborando, estamos todos trabajando, y esto hay que dejar algo bien en claro. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de salud colectiva. Estamos hablando de que lo que pase adentro de una residencia repercute en la salud de toda una comunidad. Nos ha pasado en brotes de algunas comunidades que a partir del brote de una residencia hubo un brote en una comunidad o viceversa. Hubo también, y eso vale la pena remarcar, brotes en la comunidad que no ingresaron a las residencias, donde se trabajó muy bien. Pero es importante que esto también nos quede en claro. Acá hay responsabilidades, recién decía Silvia, hay propietarios, hay responsables técnicos, está la figura del municipio, está la figura de gobierno a través de sus ministerios, y esto hay que dejarlo en claro. Debemos controlar lo que ocurre adentro de una residencia, y esto no es sinónimo de que estamos persiguiendo a una gente que trabaja en una residencia, y es sinónimo sí de que estamos cumpliendo nuestro trabajo. Hay cuestiones que pasan dentro de residencias que son previas a la pandemia, con lo cual vamos a tener que trabajar mucho para cambiar algunos hábitos, y hay algunas que debemos aprender en el transcurso de la pandemia. Ninguna de las medidas que ocurren adentro de una residencia tiene que ser tomada como medidas aisladas. Todo lo que ocurre adentro de una residencia puede tener repercusión en la localidad. Y si hay repercusión en una residencia, si hay un brote adentro de una residencia, bien como decía Claudia en un momento, o no me acuerdo si lo dijiste Ana vos, es porque llegamos tarde, hubo una alerta muy bajo, o como ha pasado en algunos lados,
quisimos ocultar algo. Esto es serio, esto hay que nombrarlo, esto hay que decirlo, y por eso remarco esto de que no estamos colaborando, estamos trabajando. Estamos trabajando y nuestros resultados se van a medir en indicadores absolutos. Esos indicadores absolutos son en cantidad de muertos. Que ingrese un virus a una residencia, muy probablemente lo vamos a poder evitar en alguna medida y en otra va a ingresar igual. Ahora, que tengamos un brote completo, de que casi el 100% de las personas que están en una residencia se contagien, es porque alguien no hizo bien su trabajo. Y estamos hablando de trabajo, no es colaboración, esto no es caridad, esto es trabajo y es responsabilidad. Y si no hacemos bien nuestro trabajo, se mueren gentes. Recién hablábamos, son muy vulnerables por la edad, por su comorbilidad y por el lugar donde están viviendo. Esto en algunos momentos lo hablamos, con muchos de ustedes no tuvimos la posibilidad de sentarnos con tiempo a hablar, sino que estuvimos sobre la marcha, y cuando ocurre un brote, las conductas son verticales, son urgentes, son directas, y no se consensúa, se trabaja, no se consensúa, se trabaja directamente. Y tiene que ver con esto. No podemos pensar si lo podemos dejar o no, no podemos pensar que le está gustando a la persona mayor que está en el internado, tenemos que actuar. Entonces es muy importante que esto que estaba recién hablando Silvia, de si pueden compartir el mate, si no, pobrecito, el abuelito, me da lástima, esto no es lástima, esto es trabajo. Hay medidas que lo podemos hacer y medidas que no lo podemos hacer. Y si no hacemos bien nuestro trabajo, alguna persona se va a morir. Esto lo traigo a colación, porque en uno de los últimos brotes me llega el comentario cuando yo digo, bueno, se brotó el geriátrico, se brotó la residencia, se van a contagiar todos los abuelos y algunos se van a morir. Che, no, estuviste drástico. Resultado final, se murieron los abuelos, algunos se murieron. Entonces, discúlpeme, me parece que hay cosas que hay que nombrarla, esto que estamos hablando son medidas serias, y lo estamos hablando porque la municipalidad debe ingresar a controlar a las residencias, porque hay una ley que lo enmarca, hay una ley que lo reglamenta, y el municipio debe tener personas, que son ustedes, que deben ingresar en forma periódica, con aviso o sin previo aviso, a las residencias de adultos mayores, a ver si se están tomando las medidas de prevención. Hemos tenido casos donde ingresaron internos, donde se internaron adultos mayores en los geriátricos, sin aviso previo, desataron un brote, ese brote repercutió en la localidad y hoy contamos cantidad de muertes en la provincia de La Pampa. Redondeo. Las conductas aisladas que se tomen en una residencia de personas mayores en un pueblo determinado repercute en el número total de enfermos y de muertos que tiene la provincia de La Pampa. Conclusión, no hay favores, no hay colaboración, esto es responsabilidad y la responsabilidad tiene que ser compartida. Es decir, si se va a ingresar una persona en un geriátrico determinado, perdón, una residencia de personas mayores, debe ser consultado. ¿Con quién debe ser consultado? Con la autoridad competente. El municipio debe saberlo y la Dirección de Adultos Mayores debe saberlo. Seguimos. Genial, Ariel, gracias, y la verdad que compartimos acá totalmente. Esto viene siendo una responsabilidad de todos y en esta pandemia todos tenemos que hacer muy a conciencia nuestro trabajo. Un poco por eso fue la información previa, como para situarnos en situación. Esto es lo que nos ocurre en la provincia de La Pampa, no es que nos están contando, son lecciones que vamos aprendiendo y vamos tratando de ir modificando, generando estrategias para que podamos prevenir y aminorar, digamos, disminuir el impacto de la pandemia, ¿sí? Así que la verdad que es fundamental que tomemos este trabajo con toda la responsabilidad y medidas sencillas por ahí pueden hacer una complicación grande dentro de una residencia, ¿sí? Porque es un ámbito cerrado y puede introducirse simplemente por compartir un mate o por hacer un permitido de alguien que se baje el barbijo o que use la mascarilla por debajo de la nariz o que la saque para hablar o para compartir un mate. Por ahí uno comparte un refrigerio y se saca los barbijos y ahí se están exponiendo, si no hay la distancia, si no están al aire libre, si no hay una mampara. Hay un montón de situaciones que tenemos que evitar, que son simples, son de todas las vidas y las que estábamos acostumbradas a darnos un beso, un abrazo, la mano,
acá es trágico, digamos, eso no lo podemos hacer en este contexto de pandemia. Entonces hay que ponerse firme y poner el norte en el objetivo que es disminuir la morbi-mortalidad, es decir, que nuestros abuelos se enfermen y se mueran. Esto es así, tenemos que mirar de esa manera, ¿sí? Ir al objetivo claro que tenemos, que es ese, ¿sí? Entonces todo lo demás sale solo. Si tenemos claro que el no uso de las medidas que tenemos, esto de no concurrir sin síntomas, digamos, que la gente esté atenta, que un resfrío, un dolor de garganta, una tos, puede ser COVID, porque en una persona joven tal vez la presentación es muy simple, entonces esa persona, por ejemplo, no puede entrar a trabajar a la residencia, ¿sí? Todas estas cuestiones tenemos que tenerlas y son sumamente importantes porque es la manera de prevenir que haya enfermedad. Así que tenemos que tener bien claro el objetivo que buscamos, es disminuir la morbi-mortalidad. Si nosotros sabemos cómo se contagia, ahí vamos, a eso vamos, y no es que seamos malos, ni que no tenemos onda, ni nada, es que tenemos bien claro cuál es nuestro objetivo. Ahora Patri va a terminar leyendo, ¿no?, en lo del protocolo. Bien, sí, vamos a seguir comentando este ítem de los requisitos para ingresos y reingresos de los residentes. En esta situación actual de la pandemia, idealmente no deberían admitirse el ingreso de residentes provenientes de otras localidades, ni mucho menos de otra provincia, pero bueno, es una situación ideal esto de no admitir. Sabemos que puede haber alguna circunstancia excepcional que haga que esto ocurra, ¿sí? Como se mencionó anteriormente también, se debe tener en cuenta la situación epidemiológica de la localidad donde se encuentra esta residencia, si hay un brote o no. De ocurrir el ingreso de un nuevo residente a la institución, bueno, por supuesto el personal debe utilizar todo el equipo de protección personal, que lo debe hacer en forma permanente y que está destinado a la atención de todos los residentes durante toda la jornada laboral, ¿sí? Y que esto incluye que el personal utilice barbijo, mascarilla, protección ocular, que puede ser antiparras o una máscara completa, guantes y batas. En el caso de los residentes que sean admitidos, ¿sí?, obviamente puede ser la puerta de entrada de ingreso del virus a esta institución. Entonces acá hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Y hay una serie de medidas que es importante que se cumplan, ¿sí?, antes de que este residente nuevo tome contacto con el resto de las personas que ya están alojadas en esta institución. Entonces acá se propone y se indica la realización de una prueba de PCR al ingreso, ¿sí?, de esta institución, y además de esta PCR, bueno, que si es positiva obviamente no permitiría el ingreso, pero si es negativa aún exige después la realización de un aislamiento de 14 días, ¿sí?, de esta persona dentro de la institución, para lo cual debe haber un sector destinado especialmente a que se pueda cumplir este aislamiento, digamos. Este aislamiento tiene como finalidad monitorear la presencia de algún síntoma que pueda presentar esta persona durante 14 días, que, como bien mencionaron antes, es el periodo de incubación del virus, ¿sí? Este lugar, entonces, tiene que estar dentro de la institución, alejado del resto, digamos. Esta persona que ingresa no va a tener contacto durante estos 14 días con el resto de los residentes. Debe ser atendido por el personal con todos los elementos de protección personal. En algunas situaciones podría darse que esta persona pueda cumplir un aislamiento previo al ingreso a la institución si están dadas las condiciones habitacionales y familiares, ¿sí?, que van a tener que ser eventualmente evaluadas antes de decidirlo. Bien, luego de finalizado este periodo de aislamiento, ¿sí?, con una PCR negativa al inicio, si esta persona no presentó ningún síntoma compatible con COVID, al finalizar los 14 días, idealmente hay que realizar una nueva prueba de PCR, ¿sí?, que debe ser negativa o no detectable para finalmente admitir el ingreso de esta persona a la institución, ¿sí? En el caso de los reingresos, ¿sí?, pueden darse por diferentes motivos.
pacientes que han sido internados por COVID, por ejemplo, y de acuerdo a la categoría del cuadro que hayan presentado, si este cuadro fue leve, moderado o si fue grave, nos vamos a encontrar con dos situaciones diferentes. Aquellos pacientes que han tenido un cuadro leve o moderado, en general, después de 10 días de aislamiento, ¿sí?, que han cumplido fuera de la institución, idealmente, y cuando hayan recuperado todos los síntomas, por lo menos 72 horas después de la desaparición de los síntomas, sobre todo los síntomas respiratorios, no es necesario que realicen una PCR para reingresar a la institución. No así sería el caso de los pacientes graves, ¿sí?, que van a tener que cumplir más de 10 días luego de la aparición de los síntomas, además de tener 72 horas por lo menos de la estabilidad o desaparición de síntomas respiratorios, y vamos a necesitar que tengan una PCR negativa para poder reingresar a la institución. Sabemos que en el caso de los cuadros graves, la PCR puede permanecer positiva durante más tiempo, en general más de 10 días, hasta 20 días se dice, pero se sabe que aquellas personas que tienen mayor vulnerabilidad y que esta infección por COVID genera una inmunodepresión muy importante, pueden persistir con una eliminación del virus durante más tiempo, ¿sí? Entonces a estos sí o sí les vamos a pedir que para reingresar a la institución tengan la PCR negativa. Bien, no sé si Ariel querés agregar algo de este ítem. Patrino, ¿Continuamos? Bueno. sí. Me estoy dominando con la tecnología. Sí, perdón. Por ahí puede sonar, el protocolo es muy específico. Concluyendo esto, es importante saber que no puede ingresar ningún residente nuevo o reingresar ningún residente a ninguna residencia sin previo aviso a la autoridad municipal. Cualquier duda que tengan los referentes municipales con respecto a esto que está explicando Patricia, tienen los contactos de la Dirección de Adultos Mayores, de la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Atención Primaria. Estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, para que podamos charlar esto. Seguramente al principio puede ser un poco complejo, pero después, a medida que lo vayamos entrenando, se hace fácil entenderlo. De todos modos, es importante, llamen, pregunten. Lo que no nos puede pasar es que nos enteremos, como nos estuvo pasando en algunas localidades, 2 o 3 días después, que hay un nuevo residente en una residencia. Adelante, Patricia. Continuamos entonces con medidas puntuales dirigidas a los trabajadores, ¿sí? Que bueno, que deben estar familiarizados con este protocolo que estamos comentando en este momento, que cada institución debe tener, y que si sufre alguna adecuación, alguna actualización, deben estar conociendo todas estas situaciones. Fundamentalmente del personal que trabaja en la institución, hay que hacer mucho hincapié en esto que ya lo venimos mencionando, de que no deben concurrir a trabajar cuando tengan algún síntoma, ¿sí? Y acá tenemos que hacer hincapié en un mínimo síntoma, no deben concurrir a trabajar, ¿sí? Porque, bueno, toda la situación transcurrida durante este año de pandemia ha permitido ver que personas que han iniciado a lo mejor con un dolor de cabeza, con un cuadro de decaimiento, dolores musculares, han estado trabajando y que después se han sumado otros síntomas. Entonces la idea es que este trabajador con una mínima sintomatología no asista al trabajo, se quede en su casa, realice una evaluación, una consulta médica para ver qué pasa, si esa sintomatología progresa o no progresa. Si progresa, será considerado un caso sospechoso de COVID y se tomarán las medidas necesarias, se hisopará y demás, ¿sí? Bien. También que sea al ingreso a la institución se debe controlar la temperatura, debe haber un registro de la temperatura de cada persona, que ya obviamente se le habrá interrogado sobre la presencia o no de algún síntoma. A veces ocurre que hay trabajadores que comparten su trabajo, digamos, en varias instituciones, y esto genera un riesgo mayor, digamos, de
poder ingresar el virus a cada una de estas instituciones, por lo cual debemos ser sumamente cuidadosos. Idealmente sería que haya equipos de trabajo, ¿sí?, que sean rotativos, que trabajen días alternos. ¿Para qué? Para que, digamos, poder evitar que en el caso de que alguno tenga algún síntoma haya que aislar a todos los trabajadores, ¿sí?, y la institución se quede sin el personal adecuado. Siempre mencionar que tienen que utilizar todas las medidas de protección encaminadas, bueno, a protegerlos a ellos y también a los residentes fundamentalmente, ¿sí? Todos los elementos de protección van a ser provistos por la institución y es importante que los puedan sostener durante toda la jornada laboral, que como decimos, sí o sí tienen que utilizar barbijo, camisolín, máscaras y o antiparras. Debe fortalecerse permanentemente la higiene de manos, ¿sí? Sobre todo el lavado de manos con agua y jabón, para lo cual deben estar dispuestas las instalaciones y en el caso de no ser necesario se puede realizar la higiene de manos con agua, con alcohol en gel o con alcohol al 70%, en el caso de que las manos estén visiblemente limpias, pero siempre antes y después de colocarse todos los elementos de protección, debe de haber un lavado de manos, ¿sí? Bien. Después Juan va a comentar esto de la capacitación a través del aula virtual, porque ahí hay que ser muy cuidadosos a la hora de retirar el equipo de protección, ¿sí? Que es un momento o una instancia en la cual la persona puede, si no lo hace adecuadamente, exponerse al virus, ¿no? Bueno, evitar llevar elementos, anillos, pulseras y demás, limpieza de manos, uñas cortas, todas estas cuestiones. Bueno, después dentro de la institución, a ver, Ariel, no sé si querés agregar algo más o vamos a la posibilidad de un caso sospechoso. Sí, hay una pregunta en el chat, pero de última terminamos de explicar, Patri, y después la respondemos, no hay problema. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, ahora nos vamos a detener en esto de cuáles serían las medidas frente a la posibilidad de un caso dentro de la institución. Como bien se comentó, las personas residentes son personas de riesgo, tienen habitualmente una o varias comorbilidades, ¿sí? Y es necesario que sean evaluadas diariamente en búsqueda de la presencia de algún síntoma compatible con un caso sospechoso. Y acá es importante tener en cuenta que quizás no vamos a ver un cuadro similar al que puede tener una persona adolescente o adulta y pueden tener algún síntoma que no es tan específico de COVID, pero por ahí un cambio de conducta es algo llamativo a tener en cuenta, oye, que esté decaído, que no quiera comer, ¿sí? Y quizás no nos vamos a encontrar directamente con un cuadro de fiebre. Entonces, esta evaluación tiene que ser diaria por el personal que atiende al paciente, que puede ser el médico de la institución, el responsable, un enfermero, bueno, alguien que pueda realizar esta evaluación diaria. Y en el caso en que haya algún síntoma compatible o alguna sospecha, obviamente hay que activar el protocolo de intervención, ¿sí? Y esta persona se la debería aislar en un sector aparte o en una habitación individual que tenga buena ventilación. Esta persona debe colocársele un barbijo, si es posible mantenerla en esta habitación, que tiene que estar entonces con ventilación adecuada y un baño propio. Bueno, activar el protocolo quiere decir que obviamente el médico de la institución se pondrá en contacto con el médico de la autoridad sanitaria local para ver de qué manera se evalúa a este paciente y de acuerdo al cuadro clínico que tenga, se evaluará si permanece allí hasta que se pueda tomar la muestra, evaluar clínicamente, o si es un cuadro más grave, el traslado a través del servicio de emergencia. Una vez que se haya confirmado el caso, bueno, obviamente esta institución, como dijimos antes, se establece que tiene un brote y ahí se va a hacer necesario evaluar a todo el personal, al resto de los residentes de la institución, para ver si hay alguna otra persona más enferma.
la persona que es positiva para COVID no puede permanecer en la institución, tiene que trasladarse a un sitio diferente, que puede ser una institución intermedia o el hospital, de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Sí, perdón. No, iba a decir lo de la vacunación en relación a esto. ¿Cómo está? Porque, bueno, en realidad ahora nosotros en la provincia ya se vacunaron las residencias de personas mayores casi en su totalidad, y la gente está teniendo su primera dosis. Ya va a tener su segunda dosis, que va a hablar de un esquema completo para COVID, lo cual es buenísimo y va a estar protegiendo de enfermedad grave. Eso va a ser individual, la respuesta de cada persona, cuánto pueda responder o no a la vacuna. Pero en líneas generales la idea es disminuir la enfermedad grave. Lo que no está establecido es que esta persona no sea contagiante, es decir, una cosa es que la persona no vaya a enfermar gravemente y otra cosa es que tenga capacidad de transmisión o no. Por el momento eso no se sabe, se presume que va a ser menor la posibilidad de contagio, pero que podría existir. Entonces, una persona vacunada, cuando uno habla de transmisión o de posibilidad de contagiar, es lo mismo que si no lo estuviese. ¿Sí? Digamos, es como que a veces las personas piensan que porque está vacunada puede disminuir las pautas de protección o puede no tener que estar aislada por ser contacto estrecho. No. El hecho de la vacunación hasta el momento es para prevenir la enfermedad grave. No tiene nada que ver con el tema de la transmisión. Es decir, que todos deben usar el protocolo, como explicaron todos, Patri, toda la mesa, el protocolo al pie de la letra todo el tiempo, porque sí o sí tenemos que evitar la transmisión del virus. ¿Sí? Entonces esto de que por ahí una persona que esté vacunada puede llegar a ser un caso, y sí, porque la eficacia de la vacuna no es 100%, entonces va a haber en ese del 80 al 100%, de esas 20% de personas que por ahí no responden adecuadamente a la vacuna, que puedan hacer la enfermedad, que puedan contagiar y todo. Entonces, esta estrategia de tenerlos vacunados está buenísima, la tenemos que llevar adelante y está bien, pero después se opera de la misma manera dentro de cada una de las instituciones, como si no estuviesen vacunados. ¿Ah? Perfecto. Bueno, frente a la presencia de un caso positivo en la institución, se coordina con la autoridad sanitaria y lo que va a ocurrir es que se va a establecer quiénes son contactos estrechos de este caso positivo. A los contactos estrechos se les va a indicar un aislamiento que idealmente debe cumplirse fuera de la institución. En algunas situaciones excepcionales, ¿sí?, se podrá considerar que alguno de estos contactos estrechos que esté asintomático pueda continuar el trabajo, pero en una situación de encapsulamiento, si no hay otra posibilidad de reemplazar al personal, ¿sí? Bien, si alguna de las personas que asisten o empleados de la institución resulta positivo para COVID, tampoco podrá continuar trabajando, ¿verdad? Bien, y a partir de aquí comienza todo un seguimiento, ¿sí?, de este brote, donde es necesario que a todos los residentes se los evalúe en forma diaria en búsqueda de algún síntoma compatible, y se realizará en este seguimiento del brote, se irá repitiendo a lo largo de los días siguientes, que puede ser cada 3 días o cada 7, de acuerdo a la situación y de la cantidad de positivos aislados inicialmente. Se repetirán las pruebas de PCR al personal y a los residentes hasta poder definir que este brote haya concluido y que todos se hayan recuperado, ¿sí?, del brote de COVID. Bien. Bien, esto lo mencionamos antes, el trabajo que se vino realizando a lo largo del año. Bueno, y después con respecto a las instalaciones, no sé si quieren mencionar algo. Perdón. Sí. Sí, a mí me gustaría detenerme en esta situación de brote que está explicando Patri. Aquellas localidades que tuvieron la experiencia de un brote ya lo tienen más claro. Es importante remarcarlo, aquellas localidades que no pasaron por esto. Tener un brote en una residencia implica que
como vos bien decías, los cuidadores positivos son personas enfermas, con lo cual deben irse a su casa. Los cuidadores que den el hisopado negativo son contacto estrecho, es decir, pasan a ser personas no enfermas por el momento, pero son trabajadores esenciales. Dependemos exclusivamente de ellos para poder continuar cuidando a las personas mayores negativas que quedaron dentro de la residencia. Las personas mayores positivas se extraen de la residencia y se internan. Indudablemente, indiscutidamente se internan, con lo cual esa persona que dio positivo no sería un inconveniente ni para el municipio ni para la residencia. Es un problema de salud, por así llamarlo, si se puede sectorizar. Pero sí le queda al municipio todo el otro gran desafío, que es cuántos cuidadores contacto estrecho quedaron para cuidar a la cantidad de ancianos que están dentro de la residencia. Si nos quedamos sin cuidadores, hay que incorporar a personas no entrenadas al cuidado de una población particular que deben tener un entrenamiento determinado. Y lo concreto es que en situación de brote son muy pocas las personas que quieren ir a trabajar a una residencia. Los cuidadores que quedan trabajando en la residencia, al ser contacto estrecho y al continuar trabajando, si vuelven a su domicilio, ponen en riesgo la salud de su familia. Con lo cual, a esos cuidadores hay que encapsularlo y ahí empieza a trabajar el municipio para conseguirle un lugar donde puedan habitar. Esa residencia va a ser entre 14, 21 y 28 días, depende de la cantidad de brotes y cómo se vayan suscitando, y ahí es donde empieza el trabajo del municipio y la sobrecarga de esto, que es conseguir el lugar, mantener a las personas, conseguir los cuidadores, asistir a las familias de las personas que quedan aisladas, porque muchas veces sus cónyuges no pueden ir a trabajar, con lo cual el municipio debe asistirlo por lo menos con la comida. Digo, esto es importante contextualizarlo porque en el momento que pasa el brote empiezan a suceder este tipo de situaciones que como mínimo debemos pensar, y le sugerimos a los municipios siempre, tener un grupo de personas de recambio que puedan ir a colaborar para el cuidado de las personas mayores en las residencias en situación de brote. Es un poco complejo, pero uno trata de contextualizarlo para entender cuál es la situación a la cual nos enfrentamos en el momento del brote en una residencia. El positivo pasa a ser de salud. El problema que le queda al municipio es cómo articular el cuidado de los adultos mayores y el lugar y el hospedaje de los cuidadores. Bueno, Ariel, ahí justo me estaban preguntando acá en el grupo que tenemos si las planillas y este protocolo lo vamos a pasar por el grupo. Sí, hay algunos que se les corta, entonces vuelven a preguntar. Sí, por supuesto lo vamos a pasar ahora ni bien terminemos esta explicación, porque también es importante poder explicar cada uno de estos puntos, si no cada uno lo puede interpretar de otra manera, ¿no? Y realmente tenemos que ir para el mismo lado, no solo con el mismo discurso, sino con la misma mirada frente a esto. Por eso inmediatamente lo vamos a pasar por WhatsApp, igual que la presentación que hizo la Dirección de Epidemiología de la situación actual, y cualquier novedad que vayamos teniendo, por supuesto, vamos a utilizar este grupo de WhatsApp que está bueno para esta comunicación, y obviamente ya ahí me tienen incorporada a mí y al equipo de la Dirección de Adultos Mayores, con la doctora Ramallo, con Marceliano, con el doctor Pelizari, para que se puedan, y está también Nelida Litardo y Daniela Sosa, que están en el equipo de seguimiento de residencias, que son las que llaman permanentemente para ver y para hacer la trazabilidad. Por lo menos cada 3 meses lo estamos haciendo con las 135 residencias que hay ahora. Así que ellas también ahora están conectadas acá y tienen los teléfonos para poder conectarse con nosotros. Si hay algo específico, así el grupo de WhatsApp que tenemos no se llena de información que tal vez después canse y cuando hay una información importante no la podemos leer, ¿sí? Ahí nos tienen a nosotros con nombre y apellido. Bueno, con las instalaciones,
ustedes piensen que van a ingresar a una institución que ya está funcionando de esa manera y que las camas en las habitaciones, digo, ¿no? ¿Vieron cómo se adaptaron los hospitales? ¿Vieron cómo se adaptaron las escuelas? ¿Cómo uno se organizó en distintos lugares? ¿Cómo los distintos gobiernos y nuestro Ministerio de Salud dispuso de distintas salas para aislamiento? Bueno, de la misma manera tiene que ser en esa residencia. Ustedes saben que la mirada que yo tengo sobre las residencias tiene que ver con una mirada de estar con el otro, de sentirse acompañado, ¿no? De estar en familia, a pesar de no estar en casa. Pero en este caso, en donde hay que prevenir el contagio, realmente lo que tenemos que evitar es el estar lo más junto posible. Lo que tenemos que evitar es el estar muy cerca. Entonces, las camas en las habitaciones tienen que estar muy separadas, tiene que haber una higienización constante, bien higienizado. Por eso ahora cuando le expliquen lo de la plataforma, ingresen a la plataforma. Romina seguramente les va a estar pasando de qué manera pueden ingresar cada uno. Fíjense que hay tutoriales sumamente enriquecedores con el lavado de manos, con la utilización del alcohol en gel, con el lavado de los ambientes, ¿no? Y después tienen también otros de RCP y eso que a todos nos viene muy bien porque justamente somos una población que, como verán, la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo, o sea, no es adrede que uno puede también saber otras cuestiones de prevención. Bueno, limitar las zonas comunes. Nosotros le dijimos a las residencias, traten de tener turnos. Si los adultos mayores, ustedes saben que tienen días para baño, días para visitas, está todo organizado de acuerdo a la organización del personal. Ahora tiene que ser al revés, ahora tiene que ser cuidando a los residentes. Si vamos a desayunar y tenemos 30 residentes, que un grupo desayune y el mismo grupo se mantenga desayunando a las 8 de la mañana, si es que arrancan a esa hora, otro grupo desayunará a las 8:45 y otro grupo desayunará más adelante, ¿no? Y se va desinfectando. Entonces, si hay un contagio, si hay un contacto estrecho, es probable que no se expanda al resto de los residentes y se evite, ¿no?, esa sobresaturación que hay de lo colectivo también. Y respetando también quienes duermen en las mismas zonas, porque si no, es adrede que desayunen juntos, pero que después compartan la habitación. Entonces, es un poco ser estratégico con la mirada de con quién estoy, esto de trabajar en burbujas, ¿no? En una residencia trabajar en burbujas es un desafío, pero no es imposible y se ha podido lograr. Poner especial atención en el uso de los baños, ¿no? Ser higienizados permanentemente. Sabemos que los baños son un gran tema porque a veces lo comparten los empleados también. A veces, obviamente, los familiares no tienen que ingresar al baño de la residencia por ningún motivo. Se retira y vuelve al rato, pero no utilizar el baño de la residencia, pero sí la higienización casi permanente, sobre todo cuando los adultos mayores están entrando y saliendo entre uno y otro, es lo ideal. Obviamente el alcohol en gel, y ustedes lo van a observar cuando ingresen a la institución, se van a dar cuenta qué medidas de protección están en la entrada, en donde ustedes van a ver a los empleados entrar y salir, van a ver cómo se están manejando con las visitas, lo van a observar y en ese momento lo que nosotros le pedimos es que le marquen al propietario, que le marquen al empleado, mira, esto no está bien, en ese momento tiene que ser, porque ustedes ya ahora están formando parte de este equipo de trabajo y también son quienes están en el territorio viendo esa situación. Entonces ustedes ven que de repente un empleado salió afuera, se quitó el barbijo y cuando ingresó no se desinfectó, marcárselo en el momento, no está mal, de buenos modos, pero firme en esto de que realmente puede poner en riesgo a todo el mundo, ¿no? Bueno, no quede humedad en la superficie cercana, ahí tienen bastante claro cómo pueden ser para la higienización de los espacios, ¿no? Varias veces al día con agua y lavandina, reforzar esto, ya hay alcohol en gel en todos lados, hay lavandina en todos lados, nunca hubo falta de esto, y me parece que esto está para quedarse y para evitar todo tipo de enfermedades. Sabemos que las instituciones, una de las enfermedades más comunes son las infecciones urinarias, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las infecciones en la piel, entonces tal vez aprendamos a cuidarnos y que los adultos mayores no tengan tantas enfermedades por estar en una residencia, cuando en realidad en una residencia están para ser cuidados. Bueno, cómo realizar la desinfección, ahí lo tienen claro y lo van a poder leer después. La gestión de residuos, como lo vienen haciendo, pero mucho más cuidado cuando hablaba Patricia recién, y Ana, y Claudia, y Ariel, que está conectado también, cuando hay un caso en donde nos
tengamos una alerta, ¿no? Ni hablar de si hay un brote. Ahí la gestión de residuos es bastante particular y tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos quitamos y nos ponemos el equipo de protección, que hay un tutorial que es fantástico, yo lo vi como 2 o 3 veces, porque realmente es muy simple y uno a veces comete errores, y mostrarlo y poder también en sus localidades llamar a los empleados y mostrárselo, eso es hacer educación y transmitir y está bueno. La vajilla y la ropa de cama también. Siempre la ropa particular, como la ropa de cama, tiene que estar individualizado. Esto está en la legislación. Cada adulto mayor tiene que tener sus 6 juegos de sábana, sus toallas, sus toallones. Y la vajilla no debe ser colectivo. No estamos hablando de un hospital, estamos hablando de un lugar en donde las personas viven. Entonces, si es individualizado, mejor. Pero si no lo es así, bueno, mucha atención en cómo se higieniza, ¿no? Ahí se explica la retirada de la ropa de la habitación en razón de bueno, si hay una situación de sospechoso o no, y esto de estar detectando, y no es discriminatorio, digo, estar detectando que hay una persona que tiene tos o que puede tener un poquito más de fiebre, realmente hay que aislarlo. En el momento, de la manera más cuidadosa posible, de la manera más amigable posible, pero hay que aislarlo, y hay que cuidarse cuando uno esté con ese residente. Y hay que avisar a la familia y explicarle por qué va a estar ahí. A mí me pasó una experiencia cuando fueron a uno de los hoteles de acá, que la gente decía estamos como de vacaciones, ¿no? Porque los atendían muy bien y no se sintieron discriminados. No es una discriminación el hecho de marcar en ese momento. Lo es si yo o nosotros salimos y decimos, sí, en tal residencia está pasando esto, o a tal adulto mayor. Eso no se puede hacer, eso tiene que ver con la identidad y con la privacidad de las personas y de las instituciones, que como yo le digo a la prensa siempre, son personas. Así que, bueno, acá tienen unos gráficos que los van a tener presentes para el uso de equipo de protección personal. No sé, Patricia, si eso querés hacer una explicación o que lo miren y si... Sí, creo que está en el aula virtual y que realmente es lo que mencionábamos antes, ¿sí? La higiene previa de manos antes de utilizar el equipo de protección personal. El camisolín es indispensable, el barbijo, que puede ser común o quirúrgico, de acuerdo a la situación, el uso de antiparras, o en su defecto puede ser la máscara, que a su vez le va a dar también protección al barbijo, el uso de guantes, la secuencia de colocación, que la van a ver mucho mejor en el aula virtual, y el lavado de manos frecuente, el tiempo que conlleva lavar adecuadamente las manos, reforzando cada uno de los sectores, ¿sí? Secado con papel descartable y desechado donde corresponda. La posibilidad de utilizar alcohol en gel para aquellas situaciones que no necesiten el lavado de manos. Pero bueno, en el aula virtual van a encontrar todo esto con mucho mayor detalle, lo mismo que la limpieza y desinfección de la superficie. ¿Sí? Marceliano, vos querés, acá está Marceliano Hernández, que es quien está en contacto con las residencias cuando ha habido un brote, es decir, es el equipo de salud el que está abocado y metido ahí adentro, pero nosotros, Marceliano no solo es un colaborador, sino que es parte del equipo de la dirección y del Ministerio de Salud también, y es quien mantiene el contacto con el propietario o la propietaria y con el director técnico, que se ponen en una situación a veces de mucho estrés. Igual que los empleados, cuando ustedes los vean, no van a abrirles la puerta agradecidamente, ojalá que sí, pero si no, hay que explicarles que esto es una responsabilidad compartida entre todos los ámbitos, y que el ámbito territorial en los municipios es fundamental. Así que Marceliano es el que está recibiendo cada una de las preguntas que hay. No sé si vos querés comentar algo, se nos ha escapado algo. Lo único que quería hacer es hincapié en esto de que no permitan la salida de las personas mayores de las residencias, porque se han visto que están saliendo muchos y que inclusive lo publican en internet, que han salido con las personas mayores a tomar café al centro, o que han ido a la peluquería, o que los llevan a cobrar al banco, o que les permiten ir a pagar alguna cuenta. Están prohibidas la salida de las personas mayores dentro de las residencias. Así que por favor, más que nada en eso, yo creo que tendrían que hacer la gente de la municipalidad, era más o menos como para que van a ir una vez por semana a ver todo este tipo de cuestiones y hacer, eso es algo muy importante. Y el tema de la visita, también
si pueden utilizar, aprovechando que todavía quedan días lindos y quedan días de calor, hacerlas en el aire libre de los patios. Generalmente las residencias tienen lindos patios. No permitir el contacto físico, porque sabemos que la familia tiene muchas ganas de abrazar a su viejo. Siempre con alguien que esté observando por ahí, no escuchando la conversación que puedan tener, pero sí observando de una distancia, como para que el viejo y su familia tengan una charla tranquila o algo, pero siempre con alguno de los vigilando, porque suelen hacernos trampas los familiares y se bajan el barbijo y le encajan el beso y el abrazo y bueno, toda esta cuestión que sabemos. Es duro, hace más de un año que están encerrados. Yo creo que las personas mayores fueron las que mejor entendieron el tema y que ellos mismos quieren cuidarse, estaban muy felices con la vacuna. Nosotros vacunamos, yo vacuné en Pico, fui parte del equipo de vacunación y estaban felices, inclusive en residencias que habían tenido el COVID, chochas, porque igualmente se podían vacunar las personas mayores. Entonces, digo, ayudémoslos a que que se puedan mantener sanos. Y otra cosa, y por último, es que se tiene que tener en cuenta que toda la localidad es responsable de los viejos de cada pueblo. No es simplemente una cuestión provincial o de la Dirección de Adultos Mayores o municipal. Todo lo que alguien ve, como por ejemplo esto, que saquen a las personas mayores de las residencias sin ninguna necesidad, o que vean que los familiares no se cuidan, o que tienen demasiada gente junta, pueden denunciarlo, pueden avisar, digo, anónimamente, o llamar a algún teléfono, o llamar a alguien que conozcan. Siempre en los pueblos, sobre todo, alguien conoce a alguien que pueda llegar a tener un contacto donde poder hacer o la denuncia o por lo menos el comentario. Así entre todos nos ayudamos, ¿sí? Bueno, y los teléfonos que están dispuestos, nosotros tenemos... Totalmente. Es sacarnos la duda y poder hablar y hacer entrar en razón a lo que está sucediendo, pero no hay que exponer más a las personas mayores. Las residencias tienen que trabajar en este sentido y bien, como dijo Marceliano, los municipios son corresponsables también de lo que pasa con los adultos mayores de cada localidad, porque si no, parece que los adultos mayores son de nadie. Y en realidad los adultos mayores son como cualquier otra persona que está en esa localidad. Por eso ustedes están convocados acá y agradecemos que hay intendentas y intendentes también participando de este Zoom, porque también son los que se preocupan y los que llaman y los que se alertan. Entonces, mientras más informados estemos, mejor. Sabemos que las charlas por Zoom son difíciles, pero es la manera de estar toda la provincia hoy acá, por lo menos viéndonos. Ahí creo que Juan está compartiendo ya lo que es el aula virtual, presten atención. Ahí, Juan, te dejamos a vos, ¿te parece? Perfecto, Silvia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La idea es ser breve porque los compañeros han expresado un poco el objetivo que tiene la propuesta y concretamente con un formato virtual. Ana hacía referencia que se está cumpliendo un año de que empezamos a prepararnos para esta gran incertidumbre que era para los equipos de salud de cómo iba a impactar la pandemia en nuestro territorio y en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud. Y como parte de ello surgió la posibilidad de empezar a formar equipos, a sensibilizar equipos, a entrenar equipos, utilizando los recursos que nos ofrecían en este momento las plataformas virtuales, y también a revisar y mirar un poco para el ombligo y darnos cuenta que había cosas tan simples y tan básicas que no las teníamos resueltas. Y principalmente tenía que ver en la esfera de lo que es control y prevención de las enfermedades infectocontagiosas. La verdad que distábamos mucho de tener protocolos claros, simples y reproducibles para desinfectar una superficie de un hospital, desinfectar una ambulancia, saber cómo me tenía que proteger de acuerdo al nivel de exposición, y ni hablar de algo tan simple y cotidiano y frecuente como el lavado de manos. Entonces, en virtud de eso, y habiendo reconocido una seria falencia previa, es que nos pusimos a trabajar para entrenar a equipos. Y muchos de los recursos que se desarrollaron para eso aplican a cuestiones básicas y cotidianas de otros espacios, en este caso
de las residencias de adultos mayores, de personas mayores, donde trazábamos un paralelismo y veíamos que los trabajadores y las trabajadoras de esos espacios prácticamente tienen que afrontar su actividad como lo hacen los equipos de salud. Y es en virtud de ello que se decidió utilizar parte de los contenidos para poder ofrecérselos a ustedes para que puedan formarse, para que puedan entrenarse y a su vez ayuden a la dinámica cotidiana de cada residencia. El aula va a estar disponible a partir de la semana que viene para que ustedes puedan acceder. Es un aula que va a estar autoadministrada, es de autogestión. Va a haber un espacio donde pueden interactuar con los tutores para dejar algunas de las inquietudes. Todos los contenidos que han sido compartidos o que van a ser compartidos por canales más rápidos y cotidianos, como proponía Silvia de WhatsApp, también van a estar disponibles acá. Y la propuesta es armar bloques y ejes temáticos. Uno de ellos es precisamente un espacio de la Dirección de Adultos Mayores, donde vamos a cargar los contenidos que tengan que ver con los tutoriales, los aspectos legales, el protocolo que se acaba de presentar, y algunas cuestiones normativas al respecto. Luego va a haber un eje temático que está vinculado a los aspectos epidemiológicos, un resumen pormenorizado de lo que presentó Claudia, Ana y Patricia en la mañana, y luego vamos a ir a otro de los ejes temáticos que tiene que ver con el cuidado y prevención, todo lo que enfoca a bioseguridad. Voy a ver si puedo abrir una de las ventanitas de parte de los contenidos que están. Vuelvo a acceder, que había perdido el tiempo. Y bueno, donde vamos a tener tutoriales, vamos a tener la posibilidad de ver cómo es el uso de las soluciones sanitizantes, que tiene una manera particular de ser utilizado. No es ponerme alcohol en gel en las manos, qué alcohol es el que tengo que usar, cómo es la técnica adecuada de lavado de manos, cuál es la técnica adecuada, lo que decía Patricia recién, para utilizar el equipo de protección personal y cómo desvestirme adecuadamente una vez que este equipo está contaminado para evitar yo contaminarme. Además de lo que es material video, también se cuenta con bibliografía y póster que puedan hacernos de respaldo. Y hay uno de los apartados también que aborda la salud mental de las personas mayores y de los trabajadores que se ocupan del cuidado de los adultos y las adultas. Y en esto que también mencionaba Silvia, que lo que pretendemos es que queden contenidos que trasciendan a lo que fue o a lo que es la pandemia en sí mismo, y que intenten tener una mirada amplia de los cuidados. Y muchas veces los hogares, las residencias para adultos mayores son lugares donde ocurren situaciones que implican la necesidad de reconocer situaciones de emergencia, como una obstrucción de vía aérea por la comida, o alguna cuestión que puede ser, por ejemplo, una muerte súbita, un paro cardiorrespiratorio, que requiere que el personal esté entrenado para hacer los primeros cuidados. La pandemia ya nos mostró más o menos de qué se trata, ya que despejó esa incertidumbre inicial y nos ha dado algunas herramientas, algunas más específicas como las inmunizaciones, y otras que tienen que ver con el empleo y el uso de los protocolos que tan descuidados teníamos. El aula va a intentar reunir estos contenidos, hacerlos prácticos, ofrecérselos a ustedes para que puedan revisarlos, y luego tiene a manera de integrador un examen para ofrecer la certificación del espacio. Insistimos que pretende que sea un lugar, una plataforma de intercambio. Los contenidos son amigables, van a estar siempre en permanente revisión, como lo comentaban las compañeras, igual que los protocolos. Bueno, la propuesta es que a partir de la semana que viene, con el listado de mails, de correos que han llegado a través de la Dirección de Adultos Mayores, vamos a hacer las matriculaciones y estaremos acompañándolos para cualquier inquietud, evacuarla, y creemos que es una manera
inicial para poder formarnos, entrenarnos, evacuar algunas de las inquietudes, y seguramente esto podrá luego ser en una propuesta híbrida. Esto puede ser también sumado a lo que se pueda entrenar en terreno utilizando la experiencia de los equipos de salud. Muchos de los hospitales de nuestra ruralidad, de los hospitales, de los establecimientos de salud de la provincia, han compartido el entrenamiento en terreno para evacuar las inquietudes que tienen que ver con la puesta de las PPE, qué equipo de protección personal es el que ajusta a cuál situación, cómo preparo una superficie, una solución para desinfectar. Bueno, todas estas inquietudes, de todas estas ejes temáticos que van a estar puestos en el aula virtual, también pueden tener un complemento de tener una instancia presencial y práctica con los equipos de salud de cada localidad. Simplemente esto es el aula, y bueno, la semana que viene estaremos acompañándolos a ustedes en la navegación. Bueno, yo no alcanzo a leer si hay alguna pregunta. Ahí les estoy escribiendo en el grupo de WhatsApp. Ahí les acabo de mandar la guía. No sé si se está escuchando bien. Nosotros no los vemos. Ahí está. Ahí les acabo de mandar que, bueno, que en realidad el trabajo específico que se les pide es que miren este protocolo nuevamente. Ahí se los mandamos también por WhatsApp. Y está en este espacio virtual, que lo van a tener a partir de la semana que viene. Y la planilla, que es la que estamos terminando de mirar, que es esta planillita en donde van a ir ustedes a la residencia con este protocolo a mirar en esta planilla. Bueno, se están usando barbijos, si hay alcohol en gel, cuántos residentes hay, cuántos baños hay, ¿no? Y de la forma en que nos van a entregar cada una de esas planillas a nosotros. Y también les puse ahí que obviamente tal vez alguno de ustedes no conozca la cantidad de residencias o la totalidad de las residencias que están en su localidad, porque acá tenemos localidades muy chicas en donde hay una sola residencia, pero hay localidades más grandes en donde hay 4, 5, 6 o 7 residencias. Entonces escríbanos a nosotros y digan: Silvia, soy de tal localidad, no sé, no estoy bien seguro segura cuáles son las residencias que hay, e inmediatamente nosotros les mandamos esa información. Con la dirección, el nombre de la propietaria, le podemos hacer una cuenta de también lo que nos ha ido sucediendo en ese lugar. Y por otro lado, acuérdense, a partir de la semana que viene tienen este acceso a esta aula virtual. Háganse parte de esto que comentaba el doctor Barbero recién. Es importante porque hay un montón de información que está buena, y que realmente formarnos en el tema de la pandemia, que vamos aprendiendo día a día, es muy importante, pero sobre todo con el cuidado personal para nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, ¿no? Y ustedes que trabajan en los municipios, qué mejor que empezar a trabajarlo también con nuestros compañeros de trabajo. No llego a ver bien las preguntas. No sé, Ariel, si vos ves alguna pregunta que no hayamos compartido. No sé si me escuchan, yo quiero hacer una pregunta. Sí, ¿a dónde estás? Acá, Intendente Alvear. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo... Una duda, bueno, tal vez está en el protocolo, en el manual cuando lo leamos, ¿no? La vestimenta, cuando nosotros nos colocamos la ropa, ¿no es cierto?, para ingresar, eso tiene que ser dentro de la residencia. Ellos nos tienen que proveer un lugar para lavarnos la mano y todo. Qué buena pregunta. Te respondo esa. Mira, depende, vos estás en Intendente Alvear. Es probable que están las monjas ahí. Sí. Es probable que ellas tienen un área donde el personal se cambia, inclusive tienen box a donde dejan la ropa. Entonces vos te vas a presentar y ellas van a estar un poco resistentes. Igual nosotros nos vamos a comunicar con las residencias para decirles que esto va a suceder. Y que tienen que colaborar. No, digo, el factor sorpresa, de llegar de sorpresa, no es tan sorpresa, porque entre que te vestís y pedís la autorización para que te den ese lugar para ingresar y eso, por ahí... No, pero mira, como nosotros hicimos, nosotros empezamos a recorrerla en plena pandemia, cuando arrancó la pandemia, o sea que más o menos no querían ni que nos bajemos del auto. Cuando entras a la residencia, en la puerta, y antes de ingresar le decís: yo acá tengo los elementos de protección personal, mira cómo me voy a desinfectar y mira cómo voy a ingresar.
Entonces le decís, ¿querés que ingrese acá? Si es la puerta del comedor, como en el caso de Intendente Alvear, viste que la puerta mayor da al comedor directamente con Sí, sí. Bueno, en realidad es al espacio de esparcimiento, el comedor está más adelante, Se puede pero ellas ingresar también ingresan, por la- ellas ingresan por atrás por el hicieron una lavadero, puerta se puede especial, ingresar por el sí. lavadero, por la cocina, sí. Bueno, entonces, lo que le vamos a decir a la hermana Daniela, que es la que está ahí, es que ustedes van a ir todas las semanas, que van a ingresar por ese lugar. Si ellas quieren ponerte sus elementos de protección personal y te los dan de manera sellada, ¿no? Te lo pones e ingresás con los elementos que ellos te brindan, ¿sí? Y ahí vos te manejás tranquilo. A mí me han vestido en todos los lugares de una manera distinta, porque bueno, más allá de que todos tenían miedo de contagiarse y nosotros que veníamos de Santa Rosa, imagínate lo que sucedía. Ustedes que son de la localidad, siempre traten de acordar con la residencia. Ustedes siempre tienen que entrar cuidados y vestidos, pero si la residencia les dice, no, Siempre yo no tiene quiero que que... ser descartable en camisolín, ¿verdad? Vos te lo pones, entras, haces tu trabajo, no tocas ningún adulto mayor, vas a ver que los adultos mayores van a querer hablar con vos, o te van a decir que te sientes, o te van a seguir, o te van a pedir agua, eso no es tu responsabilidad. Vos ahí tenés que evitarlo de la mejor manera, decirle espere que llamo a la cuidadora y vas mirando lo que te corresponde, porque esto nos va a suceder, vos tenés una institución muy grande ahí, pero sí observa muy bien a las cuidadoras y a los cuidadores que hay. Ellas te van a ir acompañando seguramente en esto y te van a ir contando cosas y después cuando te salís te retirás y te pones tu barbijo de calle y demás y bueno, y seguís tu vida normalmente desinfectándote al ingreso, por supuesto. Sí, Bueno, sí, gracias. no por nada. ¿Alguna otra pregunta hay? Silvia, ahí están concretamente preguntando por el aula, que se despreocupen, que todo el listado que vos tenés de las personas participantes se van a hacer la matriculación y le va a llegar luego al correo el aviso del momento en que pueden empezar a ingresar al aula y cuál va a ser el vínculo para interactuar con el tutor para revisar los contenidos. Exactamente. El aula virtual es como un plus, ¿no? Es como un plus que nos sirve para cuando vayamos explicar mucho mejor, pero también es para aprender un montón de otras cuestiones, ¿no? Y bueno, realmente está muy bueno que el Ministerio de Salud tenga un espacio así de formación y se celebra que se los pueda compartir hacia todos ustedes, ¿no? Porque esto implica un trabajo, inscribirlos, que puedan acceder, subir el material, un trabajo que tenemos que hacernos parte y si ustedes lo pueden llevar a cabo en cada una de las localidades, van a ser agentes en territorio que van a estar conociendo esto y no solo personas que estamos de este lado pensando en protocolos, sino ustedes armándolos también con nosotros, ¿no? Que es lo más importante. ¿Alguna pregunta? ¿No? Hay un montón de gente conocida, qué bueno. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, no sé, Patricia, ¿qué te parece? Creo que está muy bien, digamos que realmente fue un muy buen intercambio, así que bueno, como punta de partida de un trabajo en común a desarrollar y que bueno, para seguir estando muy comunicados. Bueno, entonces nos manejamos con el grupo de WhatsApp que están todo el mundo mira el teléfono, con el aula virtual. Los mails es mucho más difícil porque son un montón y siempre hay, pero igualmente los gabinetes les están enviando los mails. Y por favor utilicen la comunicación. A mí lo que nos importa muchísimo es que se comuniquen con nosotros para cualquier duda. Manden un audio, un WhatsApp, tal vez llamar por teléfono cuando estamos en este tipo de lugares no los atendemos, entonces dicen, ay, no me atiende el teléfono, entonces mandan un WhatsApp, Silvia, necesito hablar con vos, Marceliano, necesito hablar con vos, ¿no? Y nos es más fácil a todos y a todas para comunicarnos, porque tal vez una pregunta que tengo la duda, como esta del ingreso, que fue muy buena, y bueno, entonces ahora tienen la guía, estudienla. Pronto vamos a acceder a la planilla, impriman esa planilla y les vamos a decir cómo la tienen que hacer llegar a nosotros. Nosotros a las residencias las vamos a llamar, les vamos a decir que ustedes van a ir semanalmente, quiénes son ustedes y que no pueden prohibirles el ingreso. Ustedes saben que el municipio es el organismo de aplicación de la ley junto con el Ministerio de Desarrollo Social, así que cualquier inspector que ingrese a la residencia ingresa bajo... por eso era importante que sus intendentes dijeran quiénes iban a estar, ¿no? Ustedes son inspectores que en este caso van a controlar el cumplimiento de los protocolos de COVID, no van a ir a controlar una habilitación, ni van a controlar un foquito, ni obviamente si ven algo riesgoso avísenme y avísenle a su intendente o intendenta, pero y también lo que les puse en el grupo es que si en esa localidad nosotros tenemos registradas 2 o 3 residencias
más allá de la situación en la que se encuentre la habilitación municipal, si conocen otra casa en donde cuiden adultos mayores, y ustedes saben, y los nombran familias de contención, pequeños hogares, eso no existe más, y esos lugares nosotros no los tenemos registrados, y ustedes tienen que entrar a esos lugares igual, y nosotros también. Entonces, piensen en las personas mayores que están ahí adentro, no piensen en que, bueno, están mal cuidados, no están mal cuidados, pero tienen que saber cómo cuidarse, sí, Y reforzar esto que dice Marceliano, las redes sociales son, nosotros nos agarran ataques cardíacos todos los días porque se están mostrando fotos de las residencias en las plazas, en los cafés, no hay necesidad de hacer esto, me parece que hay que tomar conciencia y son los lugares en donde más contagios hay. No en las residencias, pero sí a nivel comunitario, entonces no hay necesidad, hay que esperar un poco más. No sé si tienen alguna duda, si no, muchas gracias por estar y espero que hayamos sido claros. Hay cuestiones epidemiológicas, cuestiones que tienen que ver con residencias, en donde sabemos que hay muchos que están, hay muchos directores de comercio, de bromatología y directoras y áreas sociales, sabemos que las áreas sociales tienen todo a cargo, pero esto es muy importante. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, apropiénselo porque el trabajo con personas mayores es parte también de lo que hacen las áreas y bueno, y empezar a convocarnos a través de esto está bueno. Si no hay más preguntas, ¿no? ¿Bien? Bueno. Bueno, muchas gracias. Nos queda estudiar ahora. Queda que lo lean, mírenlo, escríbanos y bueno, y ya a partir de la semana que viene ya van a estar las residencias informadas, van a tener la planilla y van a tener el acceso al aula virtual y van a poder ir a la residencia. Y como ya les digo, si tienen alguna duda de dónde queda la residencia o quién es el dueño o la dueña, nos informan, nos mandan un WhatsApp y enseguida le pasamos la información. No lo socializamos en los grupos porque en realidad no hay que tener mucho cuidado con que en esos lugares viven personas mayores y hay familias y hay empleados y hay un montón de circunstancias que hacen que esto no se socialice. Ustedes son parte de los municipios y son parte del organismo de aplicación de la legislación que regula el funcionamiento de las residencias de adultos mayores. Y los adultos mayores son personas que también merecen intimidad y privacidad, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen y dicen yo soy de Realicó y realmente creo que hay 4 o 5, no sé muy bien dónde quedan, bueno, perfecto, nos ponemos de acuerdo y yo les digo la información que yo tengo y la vamos compartiendo, poniendo un ejemplo, ¿sí? Pero bueno, muchas gracias por estar a todos y a todas y espero que vayamos construyendo un camino a partir de ahora, ¿no? Es todo un desafío y los necesitamos y también es una política pública desde nuestro gobernador hacia los intendentes, la necesidad de trabajar en conjunto, así que acá estamos a disposición y esperamos lo mismo. Sí. Chau, chau. ¿Listo? Gracias. Chao, Gracias por todo. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, se cierra, mamá.